Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, y es que vamos a hablar de un supuesto amor secreto, o al menos de una conexión especial que existe, o existió, entre dos figuras públicas muy queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo, Hande y Kerem, amor secreto lejos de los tabloides, ya nos da una pista de la dirección que vamos a tomar, ¿verdad? Vamos a intentar ir más allá de los titulares sensacionalistas y explorar lo que realmente podría haber detrás de su relación, o de la percepción pública de ella. Si eres fanático de estas dos estrellas turcas o simplemente te encanta el misterio y las historias de la farándula, quédate con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las series turcas, especialmente tras su exitosa colaboración en Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se conoció en algunos países. Su química en pantalla era innegable, esa chispa que hace que el público suspire y sueñe con que esa conexión traspase la ficción. Y precisamente sobre eso vamos a conversar hoy, si esa conexión fue solo actuación, o si realmente existió algo más, algo que intentaron mantener alejado del ojo público, de las cámaras indiscretas y de las voraces páginas de los tabloides. Recordemos que Sen Kalkam fue un fenómeno. Hande interpretando a Eda YLDZ y Kerem, como Serkan Bolat, nos cautivaron con su romance televisivo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se expandió globalmente, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más populares a nivel internacional. Y con la fama llega la atención, la especulación y los rumores. En el caso de Hande y Kerem, los rumores de un romance comenzaron a gestarse desde muy temprano en la producción de la serie. Los fans, al ver la intensidad de su interacción en pantalla, comenzaron a preguntarse si esa química era solo eso, química de actuación, o si había algo más profundo que los unía. Lo interesante de su caso es cómo manejaron la situación. En lugar de confirmar o negar abiertamente cada pequeño rumor, ambos optaron por un perfil relativamente discreto. Si bien compartían momentos en redes sociales, a menudo eran en el contexto de la promoción de la serie, o en eventos públicos donde era esperable su presencia juntos. Sin embargo, las fotos más íntimas, los encuentros supuestamente secretos, eso era lo que alimentaba la especulación. Los tabloides turcos y los medios internacionales que cubren el entretenimiento turco hicieron su agosto con esta pareja. Cada aparición conjunta, cada me gusta mutuo en Instagram, cada comentario en una publicación se analizaba con lupa. Hubo un tiempo en que prácticamente no pasaba un día sin que saliera alguna noticia sobre ellos. Que si se habían ido de vacaciones juntos, que si se habían visto en un restaurante privado, que si uno había ido a visitar al otro. La prensa buscaba constantemente la confirmación de un romance y cuando no la tenían, especulaban. Y es que, seamos honestos, la forma en que interactuaban, la admiración que se profesaban mutuamente en entrevistas, todo parecía indicar que había una conexión muy especial. Hablemos un poco de las entrevistas. En muchas ocasiones, se les preguntó directamente sobre su relación. Y sus respuestas solían ser evasivas, pero amables. A menudo hablaban de la gran amistad que los unía, del respeto profesional, de lo bien que se entendían en el set. Y eso, para muchos, era una forma de decir sí, pero no queremos hacerlo público por ahora. La estrategia de mantener un perfil bajo, especialmente al inicio, es algo común en el mundo del espectáculo. El miedo a que la vida personal opaque la carrera profesional, o a que la presión mediática arruine una relación incipiente, es muy real. ¿Pero qué significa amor secreto lejos de los tabloides? Significa que si existía algo más allá de la amistad, intentaron protegerlo de la atención masiva. No buscaban la portada de las revistas, ni querían que sus momentos privados se convirtieran en noticia de primera plana. Y eso, hasta cierto punto, es admirable. En un mundo donde la privacidad es un lujo, luchar por mantenerla, especialmente cuando eres una figura pública de su calibre, es un desafío. Hubo momentos clave que avivaron aún más las llamas de la especulación. Por ejemplo, los rumores se intensificaron cuando se les vio juntos fuera del set, en situaciones que parecían más personales que profesionales.
Y aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica, muchos de sus gestos y miradas, tanto en público como en entrevistas, eran interpretados por los fans como señales inequívocas de un amor que iba más allá de la amistad. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, la complicidad que se percibía en sus interacciones, todo alimentaba esa narrativa. ¿Y qué pasa cuando una relación, sea cual sea su naturaleza, es constantemente escrutada por el público? La presión puede ser inmensa. Imaginen tener cada paso que dan, cada conversación, cada gesto analizado y malinterpretado. Es natural que muchos famosos opten por mantener sus relaciones en la más estricta privacidad, o al menos intentarlo. En el caso de Hande y Kerem, parece que eligieron un camino intermedio, mantenían una relación pública cordial y profesional, pero los detalles íntimos, si existían, se quedaban en el ámbito privado. Analicemos la dinámica de su posible relación desde otra perspectiva. A menudo cuando dos personas trabajan juntas de manera tan intensa y exitosa, y comparten una química tan fuerte, es natural que la línea entre la ficción y la realidad se difumine, al menos para el público. Los fans se apegan a los personajes y por extensión, desean ver a los actores felices y juntos en la vida real. Hande y Kerem supieron capitalizar esa conexión con su audiencia, sin necesariamente revelar todos sus secretos. La estrategia de mantenerlo en secreto, o de ser discretos, puede ser muy efectiva para proteger una relación. Les permitía vivir su vida sin la constante interferencia de la prensa. Sin embargo, también puede generar más especulación. Cuando no hay información clara, la mente tiende a llenar los vacíos con lo que imagina. Y en el caso de Hande y Kerem, la imaginación del público voló alto. ¿Fue todo una estrategia de marketing para la serie? Es una pregunta que muchos se hacen. Y si bien es innegable que la química entre ellos impulsó el éxito de Senkalkam, también es cierto que la admiración y el respeto mutuo que expresaban en entrevistas parecían genuinos. A menudo las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y lo que vemos desde fuera rara vez es la historia completa. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande y Kerem crearon una conexión muy especial, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Su profesionalismo, su talento y la química que compartieron dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans. Y aunque los detalles de su vida personal puedan haber sido secretos para los tabloides, la admiración y el cariño del público siempre estuvieron presentes. Incluso después de que Senkalkam concluyó, la atención sobre ellos no disminuyó. Los fans seguían esperando noticias, buscando indicios de que su relación continuaba o había evolucionado. Y es que cuando se crea una pareja tan querida, es difícil dejar de seguirlos y de desearles lo mejor. Hemos visto a Hande en otros proyectos, y a Kerem también. Y si bien han seguido caminos profesionales separados, la huella de Senkalkam y de su conexión sigue presente. La forma en que se referían el uno al otro en entrevistas, las anécdotas que compartían, todo sugería una amistad sólida y un profundo respeto mutuo. Si hubo algo más, ellos se lo guardaron, y en cierto modo, eso es un derecho que todos tenemos. En resumen, el título Hande y Kerem, Amor secreto lejos de los tabloides, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de su relación. Si bien no tenemos una confirmación explícita de un romance secreto, tampoco podemos descartar que existiera una conexión profunda que ellos eligieron mantener en privado, lejos de la vorágine mediática. Lo que sí es evidente es la fuerte conexión profesional y personal que compartieron, la admiración mutua y el cariño que el público siempre les demostró. Su historia es un ejemplo de cómo la química en pantalla puede resonar en la vida real, y de cómo las figuras públicas intentan proteger su privacidad en un mundo que a menudo la reclama. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los misterios, los rumores y la posible realidad detrás de la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Quisiera agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un amor secreto entre Hande y Kerem? ¿Cómo creen que manejaron la presión mediática? Déjenme sus opiniones, sus teorías, todo, en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans de Hande y Kerem, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones y ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.